Saludos y bendiciones. Este que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Denis Torres, en otro episodio más de A Solas con Dios, el podcast. Quiero dar las gracias a todos los que están conectados en las redes, todos los que se van a conectar. Saludos a ustedes. También enviamos un saludo al pastor Raúl Delgado y a todo el grupo de trabajo de Apocalipsis Network. Gracias por todo lo que hacen. Gracias, ¿verdad?, por retransmitir este programa y hacer lo posible. Saludo a todos los programadores de Apocalipsis Network, todo el que tiene su programa, que día tras día, semana tras semana está ahí dando la milla extra. Gracias por su programa. Oramos al Señor que usted pueda seguir hacia adelante en esta maravillosa transmisión, ¿verdad?, que es ininterrumpida. También enviamos un saludo a nuestros pastores, a mis pastores y a los pastores de nuestros hermanos, el pastor general de la iglesia de Jasmine Lake, ministerio, alguien diga amén, los doctores Eric y Vivian Otero. Saludos para ellos, les amamos de todo corazón. Gracias por todo lo que hacen. También saludo a toda la congregación de Jasmine Lake, a todos, ¿verdad?, los ministros, todos los líderes ministeriales, todas las personas, ¿verdad?, que componen la iglesia de Jasmine Lake. De verdad que gracias por su esfuerzo, gracias por todo lo que hacen. Oramos, ¿verdad?, por su ministerio y por todo lo que hacen. Saludos a ellos. Gracias por compartir y por estar siempre conectadito ahí. Acuérdense que nos puede conseguir en nuestras redes sociales. Eh, Tenemos el YouTube, tenemos el Instagram y tenemos el TikTok. Y nos puede conseguir en estas siglas, ASCD, el podcast. Ahí nos puede conseguir en el YouTube. Mire, dele por favor, dele suscribirse ahí, dele like a los videos. Hay un montón de videos ahí que son de material para que usted pueda seguir creciendo, para que usted lo comparta, para que usted ayude a otro también a que pueda recibir una palabra del cielo. De antemano le damos las gracias. En esta noche tenemos un invitado muy especial, un invitado que es la primera vez que está aquí. Él viene de Colombia, Sí, colombiano el varón, es el pastor Edgar Yáñez. sí, señor. Se congrega en la iglesia hija de esta congregación del Ministerio del Diga Amén allá en Tampa. Saludos a los pastores allá. Pastor, gracias por estar aquí, gracias por aceptar. Yo sé que el viajecito de Tampa para acá a veces se pone un poquito pesado, Sí. pero qué bueno que está con nosotros. Para mí es un honor y un placer que usted esté aquí hoy. Ernest, muy buenas. Gracias por esta invitación. Un honor estar aquí en este programa A Solas con Dios, bajo la dirección del Padre Eterno y con la coordinación suya y la dirección de los pastores Eric y Vivian Otero. Pertenecemos, sí, estamos bajo la cobertura del ministerio Alguien Diga Amén, aquí en Estados Unidos. Eh, Estoy como copastor, como auxiliar allí en la ciudad de Tampa con los pastores Sandra Paola Mesa y el pastor Armando Guarín. Allí Amén. Saludos a los vamos pastores. en el ministerio haciendo crecer la obra del Señor aquí en Estados Unidos. Sí, como tú lo decías, Ernest, yo soy colombiano, soy nacido en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta es la llaman la capital fronteriza de Colombia. Y Cúcuta, ¿por qué? Porque estamos en frontera con Venezuela. Ok, Y yo me siento venezolano y con todo esto que pasó de los claro que terremotos, sí. em, allí todavía tenía una hermana, una de mis hermanas mayores viviendo en Caracas. El sábado que pasó falleció, pero no por causa del Ok, terremoto, sino le dio un infarto y tal vez por la impresión de todo lo que vivieron allí en Venezuela y el amor por Venezuela, así mismo que por Colombia y ahora por la ciudad de Tampa, esta ciudad que nos acogió. claro que sí. Y en Cúcuta, pues soy mitad y mitad colombo venezolano. Ajá, ajá. Bueno, pastor, lamentamos, verdaderamente lamentamos su pérdida. Vamos, ¿verdad? Para que Dios continúe fortaleciéndonos, Amén. fortaleciéndolo a usted y a su familia. ¿Lleva tiempo por acá, pastor? ¿Cuánto tiempo lleva por acá? Voy para 3 años, tres 3 años años que está acá. aquí en Estados Qué Unidos, bueno. aquí en Tampa En la ciudad de Tampa. prácticamente. Qué bueno, pastor. En esta noche tenemos un tema que hemos estado en acuerdo a traerlo Eso hoy. está candela. Eh, 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 Normalmente el tiempo a veces nos traiciona, pero en donde mejor nosotros podamos expresar
lo que se va a hablar es lo que Dios quiere que la gente nos escuche, Así es. porque vamos a estar hablando de un tema, eh, no es que sea controversial, es que es un tema demasiado amplio y son situaciones que son demasiado cotidianas en nuestra vida. Y es el por qué la venganza es de Dios. Uf, ¿Por qué fuerte. la venganza es de Dios? Entonces, pastor, a modo de introducción, yo quisiera preguntarle a usted, porque hoy yo vine a aprender con usted. Vinimos a No le voy a aprendernos. poner toda esa presión, no se preocupe. Eh, Pastor, ¿qué es la venganza? La venganza es tomar, pues se define como tomar la justicia por su mano. eh, Se hace también referencia que después se tomó mal a la famosa ley del talión. No sé si recuerdas esto, que habla la justicia humana tomando la justicia. Y cuando nosotros llegamos a tomar esa venganza, recuerden que solo hay alguien justo y es Dios el que está en eso, Sí, porque nosotros como seres humanos juzgamos con las emociones claro que sí. y Dios juzga con amor y misericordia. Es muy común, pastor, en nuestra sociedad, ¿verdad? Y en donde nosotros hemos vivido, estoy seguro que en Colombia pasa, en Puerto Rico pasa, porque yo soy puertorriqueño, y aquí en la Florida también pasa, En todos lados. eh, esta frase muy, muy famosa que dice, si me la haces, me Me la la pagas. paga. Sí. Pastor, le voy a hacer otra pregunta, que tengo varias preguntas para usted hoy. Wow. ¿Un cristiano debe decir, si me la haces, me la paga? Si de verdad es cristiano y uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza, la mansedumbre, no, no debería decirlo, no debería usar ni aún al enemigo ni al diablo. Si sabes y estás consciente de que tuviste una dificultad y sabes que estás en prueba y que el enemigo tiene su mano ahí metida, ni aún así, porque Dios es justo. Dios es la justicia de Dios. Y estos son otros términos que vamos a estar definiendo un poquito más adelante. Pero el cine, el cine, las novelas, como quiera, las series, nos enseñan a nosotros mayormente a la venganza. Sí, Eh, bastante. eh, La eh, a violencia. veces exponen más lo que es que la justicia de los países, la justicia del gobierno, la justicia ¿verdad? Son injustas. Sí. Y hay gente que tiene hambre y sed de justicia, pero el Señor nos prometió algo con relación a eso. Y es muy interesante poder decir a los hermanos que la venganza nace en medio entre dolor, es un dolor inmenso y a la misma vez el ego que hay en nuestra vida de decir, espérate, me hicieron algo, yo tengo que hacer algo para atrás. Yo en los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, pastor, hemos estado hablando de las pruebas y las pérdidas y las diferentes dificultades que pasa el cristiano. Y usted mencionó algo muy interesante ahora, que es ese fruto del espíritu. El fruto del espíritu, yo siempre digo que es solo uno, pero tiene muchas vitaminas. Ujú. Entonces, esas vitaminas nos van a ayudar a nosotros a poder contrarrestar cualquier cosa que haya cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Si estamos llenos de la presencia de Dios, es la única manera que esa templanza que usted habló puede salir a flote y florecer en el momento difícil, pastor. Jesús lo enseñó. Si te dan en una mejilla, Poner la otra. pon la otra. Ernest, ayer, no sé, estaba leyendo, preparándome para este programa y me causó, yo, bueno, Dios, ¿por qué me está mostrando esto? Y veo un canal de YouTube de un periodista famoso en Colombia, Rafael Poveda. Él hace entrevistas en las cárceles y todo esto. Y vi una mujer que había sido condenada a la pena máxima en Colombia. Y él la estaba visitando en una cárcel allá en Colombia. Ella accedió a darle la entrevista. Y todo el mal que ella estaba sufriendo radicó desde una venganza. Esta mujer el esposo era albañil, trabajaban, ella cuidaba a sus hijos. Un día fue seducida
por aquello del dinero fácil y empezó a trabajar con gente que manejaban el microtráfico allí en esa ciudad donde ella estaba. Las dosis pequeñas de droga para la que la gente Claro, que ajá. entiende empezó a manejar lo que llaman ollas, que son puntos de expendio de drogas en los barrios. Y empezó a producir y a producir. No se daban los lujos como para no llamar la atención, decía ella. Okey. Y un día le dijo al esposo que el esposo le preguntó que de dónde estaba sacando dinero. Y ella le dijo, mira, conocí a alguien y esto, pues yo lo que hago es guardar. Y él le dijo, bueno, está bien. Y se metieron en ese negocio. Primero, pues no tenían el temor de Dios, Ujú. sabiendo que lo que estaban haciendo es penado por la ley, aún así se metieron. Y a lo que voy es, ya mucho más de la mitad de la entrevista, cuando me llama la atención la mujer, resulta que al hombre lo matan por tomar el control porque ya habían agarrado alas, como dicen allá, Sí, ya habían claro, volado, habían habían crecido demasiado. agarrado fuerza. Y dice esta mujer que le matan a su esposo. Lo mataron a él para acabar con el negocio de ellas. Y entonces ella se dio en su corazón de odio, de venganza y dijo, y ella hace una expresión que me llamó mucho la atención, dice, ahora sí estos van a conocer lo que es el infierno, porque me voy a vengar de lo que hicieron a mi esposo que tanto amaba. Y dice que en un solo operativo que ella hizo, mataron 5 hombres de los que habían participado y habían fraguado el asesinato de su esposo. Y esta mujer sigue contando y colaboró con la justicia, le rebajaron la pena a 37 años, Mm, pero ella dice que está arrepentida por haber tomado venganza. sí. Eso es muy interesante porque este término que quiero discutir ahora, que es la justicia. Es la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es dar a cada uno lo que merece conforme a la verdad. ¿Ok? Eh, la justicia busca restaurar, más ¿sabe? La venganza busca, ¿verdad? Hacer sufrir. Es difícil, pastor, y yo quiero que a mí me gusta hablar a los seres humanos. Yo no le hablo a los robots, a los roboces. Yo le hablo a gente que en este momento, pastor, tuvieron una pérdida seria, una pérdida seria. Estamos hablando como le pasó a esa señora, como le pasó con un hijo, como le pasó con su matrimonio, problemas de infidelidad en el matrimonio, eh, eh, cosas que golpean fuerte a nuestra vida, que quizás nos están viendo y están diciendo, sí, pero es que no es fácil porque ustedes no entienden. No estás en mis No, tú no zapatos. estás en mis zapatos, tú no entiendes eso. Pero a veces nosotros decimos, vuelve a Dios. Nosotros decimos a la gente, vuelve a Dios, y entonces la gente se queda como en el aire. Pero lo que queremos profundizar es que a veces, humanamente, humanamente, nosotros, sin la ayuda de nadie, no podemos perdonar así de fácil. No sabemos perdonar que nos quiten un hijo, que nos quiten a nuestra esposa, que nos quiten a alguien que queríamos. No es fácil perdonar eso, pastor. Para nada. La venganza es lo primero que viene a nuestro pensamiento. Y queremos decirle a los hermanos que la única manera para nosotros poder perdonar algo fuerte en nuestra vida es si nosotros le damos la oportunidad al Espíritu de Dios que entra a nuestra vida y cambie Así nuestra es, manera de ser. Porque verdaderamente hay que tener estar lleno de Dios y con un corazón sumiso a la palabra de Dios total. para poder nosotros perdonar y no tomar venganza en nuestras manos. Así es. Tú hablabas de la justicia humana. En estos casos, la justicia humana suele estar nublada por el dolor Ujú. y no mide la consecuencia de sus actos. Cuando dice que uno se enceguece, e incluso hay padres que cuando van a castigar a un hijo, lo hacen como si se estuvieran vengando de él, Sí, porque no miden las consecuencias del castigo físico. Ya hoy eso está penado por las leyes y todo esto, pero ahí está el claro ejemplo, sin ir tan lejos, sin ir a desvivir a alguien o quitarle la vida a alguien.
también se toma venganza. No es solamente el ir a, como el caso que nombraba hace un momento esta señora que desvivió a 5 hombres que le quitaron la vida a su esposo, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando nosotros vamos a tomar justicia por nuestra mano, lo hacemos con dolor y con resentimiento. Ujú. Y lo decía al inicio, Dios cuando juzga, juzga con amor y con misericordia, y a cada quien recibe lo que merece. Eso es así, pastor. Eh, Cuando el Señor nos enseña a nosotros en su palabra, mía es la venganza, muchas veces, eh, el Señor va a dar a cada uno de nosotros nuestro pago, ¿verdad? O nuestra recompensa de haber tenido esa pérdida en su momento, en su momento. Eh, es una compensación perfecta y muchas veces la gente no quiere entender de que, y esta palabra va incluida en lo que vamos a hablar, que es la omnisciencia de Dios. Porque el Sí. tema de que estamos hablando es por qué la venganza es de Dios y no de nosotros. Porque realmente, si usted reconoce la omnisciencia de uno de los atributos más impresionantes de Dios, es saberlo todo, es que el Señor conoce ya el desenlace de la historia. Y yo siempre digo que nosotros, cuando leemos las historias bíblicas, cada historia bíblica, nosotros ya sabemos lo que va a pasar porque ya lo estamos leyendo, pero nuestra historia, la historia de usted y mía y de muchos que nos están viendo, no sabemos todavía el desenlace, a menos que no hayamos ya mirado para atrás y digamos, no, mira, el Mm. Señor me resolvió en Vengo aquel del tiempo. futuro. Exactamente. No, y miramos hacia atrás y decimos, mira, el Señor me ayudó en esta situación en el pasado, yo creo que nos va a Va a ayudar volver. ahora. Es muy importante saber, ¿verdad? Que Dios conoce toda la historia y es para nosotros no volver a tener más problemas, porque mire esta señora que sabía que estaba en un problema, se mete, ¿verdad? Con gente que no debió, hizo la venganza de su esposo y ahora está pagando decenas de años en la cárcel. Usted dice que le bajaron Tre los años, pero Sí, son a era 37, que son un creo que montón. eran 60 años la pena máxima. Claro. Eh, Dice, nosotros juzgamos por lo que vimos. En la primera parte. Dios juzga por las intenciones, los pensamientos, las circunstancias, el pasado y el futuro. Hay que dejar que Dios sea el que mueva todo a nuestro favor. Sí, Ernie, pero es que esto es fácil. Así es fácil decirlo desde aquí sentado, es fácil. No, 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 hermano. Yo no estoy diciendo en ningún momento que es fácil. Es que con la ayuda de Dios podemos sobrellevar esto. Esto es la única manera. ¿Por qué? Porque ya el Señor conoce lo que tiene para su vida. Yo voy a decir esto de manera a testimonio también. Tuve una situación grande y no fue hasta que yo perdoné que el ministerio, ¿verdad? Y mi vida espiritual se volvió otra vez a abrir de nuevo y comencé a ver cosas que no había Mm, podido ver a estaba menos que retenido. estaba retenido, porque el resentimiento, el odio, el resentimiento, eso queda ahí, eso queda en nuestra vida ahí plasmado y no nos va a dejar hacer nada, nos hace esclavos de eso, pastor. Sí, y te ata, ese es el problema, que la venganza lo que hace es alimentar odio y resentimiento, y te ata a una enfermedad. eh, Casi siempre, pues, las enfermedades son psicosomáticas, que salen desde aquí, Ujú, pero cuando las dejamos bajar aquí, siempre vamos a estar atados a una enfermedad. En una ocasión, una mujer estaba en una reunión, en un culto, en una iglesia, y era el predicador el que estaba allí, un hombre usado por Dios para traer sanidad, primero sanidad espiritual, sanidad interna. Y cuando el hombre está predicando y en parte de su mensaje habla del perdón, que debemos perdonar, que debemos y esto porque trae consecuencias y explicaba. Y de repente una mujer que estaba en silla de ruedas empezó a gritar, sí, lo perdono, lo perdono, lo perdono. Y se mm, levantó de esa silla y toda la iglesia en silencio. wow. Y el predicador fue hasta donde estaba ella y empezó. Surgió un milagro, hubo una liberación, porque esta mujer estaba atrapada por el odio, por la venganza de un marido
que no le dio una muy buena vida, de un marido que quién sabe qué cosas hizo tan malas que esta mujer llegó a odiarlo. Ella tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, Mm, y dice que fue por culpa de él. Y esto la tenía atada a esa silla de claro. ruedas, porque por lo que había en ella, hasta que en ese momento se para y grita: lo perdono", y ella decía: "Siempre le pedí yo siempre quería era tener vida para vengarme de ese mal hombre". Ujú, Y hay gente que vive así claro que sí, en la vida, esperando la oportunidad para tomar venganza. eso es así. Mire, hay una historia, perdón, muy conocida, que es la historia de José, mucha gente la conoce. Y José tuvo una de las traiciones más Oh, impresionantes que puede tener una persona, porque las la misma traiciones, familia. ajá, las traiciones, no va a venir nadie de afuera que usted no conoce a traicionarlo a usted. Lo va a traicionar alguien que está cerca a usted. Duele más. Duele muchísimo. Y fueron todos sus hermanos que estaban cansados ya de escucharle que El supuestamente era el soñador. soñador y el favorito de su padre, pues fue traicionado. Pasó todo ese tiempo. José, luego de esa historia, eh, no registra más o menos cómo se sentía, pero José tuvo diferentes situaciones en su vida hasta que llegó allá a ser al reinado para Sí. poder cumplir eso que pasó. Pero sus hermanos todo el tiempo vivieron con ese resentimiento, porque, y todo este desenlace de la historia de José nos damos cuenta cuando José se encuentra con ellos. Y, El temor que había en ellos. el temor que había en ellos de decir, no, pero esto no puede ser, mira lo que pasó. Entonces José, mire este versículo que es en Génesis 50, versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Mire lo que es entender los propósitos y dejarse guiar por lo que Dios quiere en nuestra vida. Hay gente que quizás no entiende esto, pastor, que tienen una pérdida ahora y están cegados de dolor, de ese quebranto, de no entender lo que pasó, lo que está pasando. Pero yo le aseguro a usted que usted va a poder ver el resultado, aunque tarde un poco, pastor. Aunque se retrase un poquito, tú vas a decir, oh, mira, quizá hoy no puedes ayudar a nadie, pero mañana, por tu situación, por tu testimonio, Experiencia. una experiencia puede transformar una vida, pastor. Sí, vemos ahí en el ejemplo de José que en él hubo una perspectiva, perfecta, porque dice que el Espíritu de Dios estaba en él. O sea, en José no había ese espíritu de venganza, porque los hermanos cuando se presentaron a él y lo vieron, no podían creer que era su hermano. Todo lo que le habían hecho. Intentaron matarlo, lo tiraron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, pero los hermanos lo que no entendían era, o no sabían, era que era un propósito de Dios. Casi siempre las cosas, no tan buenas, porque ya he tratado de quitar esa expresión de: "Ay, Ajá, es que nos pasan las cosas malas", no, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Lo que le pasó a José fue un propósito, y muchas veces nosotros no entendemos las cosas, el porqué. eso es así. El para qué Dios obra y permite que pasen todas estas cosas. Entonces, cuando vemos la dificultad que estamos pasando desde la perspectiva de Dios, Dios siempre nos enseña ese amor perfecto, y vamos a estar libres de ese egoísmo para juzgar y para condenar a quien nos hizo daño. Eso es tremendo. Tremenda observación. Eh, Esa es una de las primeras cosas que florecen en una persona que quiere tomar venganza. Y es ese egoísmo. Yo le doy bastante duro al egoísmo porque eh, uno sale de ese comportamiento. Normalmente todos tenemos un grado de egoísmo. Todos tenemos un gradito, pero hay gente que sobrepasa esos grados, esos límites. Entonces, tenemos que ser sumisos, tenemos que, tenemos que entender el propósito. No todo no todo lo que nos pasa
es porque tenemos mala suerte, o Dios no quiere nada conmigo, o a Sí, mí no me sale nada bien, o simplemente yo no sirvo para esto. No, es que son cosas que van a pasar, que nos van a ayudar, que nos van a ayudar, pero tenemos que reconocer que la venganza para nada ayuda. La venganza va atada al odio, a ese resentimiento que simplemente nos va a consumir, pastor. así es. Hay una canción del folclore venezolano, se titula así, Egoísmo, y dice: "En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla soportar". Entonces, hay gente que padece y sufre en silencio, y todo eso hace daño porque se acumula muchas veces. Claro. La Biblia nos enseña y nos dice: "No se ponga el sol sobre vuestro enojo", Ujú. ¿sí? Y entonces, cuando, por ejemplo, en la relación de pareja que se discute en la mañana, se pasa el día, todo eso, las mujeres se vuelven, cuando discuten, no se vuelven histéricas, se vuelven es históricas, porque empiezan a aflorar todo lo que vivieron, y muchas personas, y en el caso de que le han sufrido daños y vejámenes, van guardando todas las cosas, van guardando todas las cosas, y cuando explotan, muchas veces explotan en una venganza. Sí, sí. Eh, la carga es tanta y la acumulación de situaciones es tanta Sí. que olvídese, cuando eso explota, ya no hay marcha atrás, Por eso eso está hay que bien hay lacerado. que orar que Dios nos libre de toda esa carga y de la amargura que estamos guardando, porque convertimos el corazón en un basurero. Ujú. Empezamos a guardar lo no tan bueno, y empezamos a guardar es basura en el corazón, hasta que llega un momento que ese contenedor de basura se rebosa y revienta de todo lo que hay allí, y muchas veces tomamos malas decisiones y puede ser conllevado a la venganza, Claro, y no dejamos que Dios actúe. claro que sí. En esta segunda parte, la venganza nos convierte en aquello que odiamos. Wow. Cuando nosotros buscamos venganza, el odio crece, la amargura gobierna, perdemos la paz y nuestra identidad cambia. Y esto es muy interesante, porque cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra identidad cambia para bien y podemos perder nuestra identidad en Cristo por una venganza. Sí, fácil. La gente a veces no piensa en estas cosas, de que nosotros tenemos que estar apercibidos, porque aún cuando nosotros estamos en medio de la iglesia, ¿verdad? En los quehaceres de la iglesia, pasan cosas, pasan discusiones o pasan malentendidos y nos llevan a mudarnos de iglesia y Sí. ya no me voy a congregar con el pastor Ñañez porque él no me saludó en la Ujú. mañana y yo me molesté. Me Y miró mal. entonces, como a veces somos un poquito, eh, ¿sabes? Que nos ofendemos, Susceptibles, ajá, muy susceptibles. nos sentimos lacerados porque el pastor no nos saludó, pues comienza a haber este tipo de conflictos. Sí. Y es muy importante a los hermanos que usted se desarrolle en su iglesia, que usted va a tener situaciones. No hay iglesias perfectas, No hay hay iglesia ¿verdad? perfecta, que va a tener situaciones, pero que son situaciones que las vamos a mejorar como personas cristianas que somos ahora, que hemos tenido esa identidad de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos esa llenura, ¿verdad? Esa madurez en nosotros, que eso solamente se hace desarrollándose en la iglesia. Frutos del Espíritu Santo. Ahí están los frutos del Espíritu Santo. Ahora, vemos que muchas veces nosotros, cuando empezamos a alimentar, porque sabe que la venganza se alimenta Claro que sí. con los malos recuerdos, con lo que está viviendo, porque hay personas que están viviendo, atravesando un momento difícil en su vida, y eso va dañando el corazón. Y lo que se está convirtiendo es en en la persona que va a estar esclava de quien le hace daño, porque está guardando resentimiento, Ujú. está guardando cosas que no sirven en su corazón, como lo decía un momento, y esa persona que le ha hecho daño termina controlándolo. ¿Por qué? Porque los pensamientos van a estar: tengo que mirar cómo me vengo de este, Ujú. cómo me vengo de este. Hay un ejemplo jocoso de un hombre
que tenía sus enemigos, y un día iba pasando y dije, donde el hombre pensó, donde me lo encuentre, le voy a dar una paliza para que ya ese, que me deje tranquilo, esa Ajá, será mi venganza. Y el hombre sí, efectivamente pasó y le salió el enemigo aquel, ajá. y el tipo le salió karateca. Lo agarró, lo volvió un 3, lo tiró al piso y llegó todo revolcado y golpeado, y le dice al amigo: "¿Qué le pasó?". Le dije: "No", y le contó la situación. "¿Y qué le hizo?". "No, me agarró, me volteó, me tiró contra el piso", y le dijo: "¿Y usted no se vengó?". Dijo: "Sí, donde no me venga me mata". Ajá, Entonces hay personas que buscan la situación y salen más lastimados sí, buscando la venganza. es así. Es, eh, la venganza ata al enemigo, al ofendido, perdón, lo ata, Sí, de una manera que vamos a querer solamente pensar, nuestros pensamientos no vamos a poder ni descansar pensando en esa gran maquinación de cómo hacer daño, espera cómo, la sí, oportunidad. esa oportunidad que estamos esperando para que sufra, para que algo suceda, para que esa persona le vaya mal en la vida y no Ujú. vuelva a echar hacia adelante. Mire, en medio hay muchas experiencias que uno puede contar. Yo he escuchado de un testimonio de una pastora en una congregación en Puerto Rico que ella misma me lo testificó. Dice que sintió en el Señor, ¿verdad? La guianza de someter a la iglesia completa en ayuno, en un retiro 3 días en ayuno y en oración. Y entonces dice la pastora que la iglesia estaba un poquito como estancada, hicieron el retiro, ya cuando llegó la última parte del retiro, que esa última parte del retiro ya todo el mundo está con la copa rebosando, porque pasan tantas cosas en los retiros que uno va soltando todo. Dice que ha caído un tiempo de manifestación de Dios tan y tan poderoso al final de ese retiro, que ellos estuvieron ahí ayunando, que muchos hermanos que no se llevaban comenzaron a darse la mano, comenzaron a abrazarse, a perdonarse. Y esto causó que cuando fue el culto de domingo, de ese mismo fin de semana que entrega, ese culto de domingo, en la tarde, esa gente se convirtieron como 20 personas de un Guau, cantazo. Y por ahí siguió la iglesia empezó en a crecer. crecimiento. Porque, amado, no solamente, y esto lo voy a decir seriamente, si el pastor de la iglesia está en un resentimiento, es como A si atara todo. todo. Claro, la cabeza, si la Porque cabeza está mal, claro, el cuerpo está mal. es como nosotros, Sí. nuestra mente no está en nuestro sitio, no podemos funcionar. Ujú. ¿Sabe? En su lugar de posición, en el lugar donde usted se encuentra, en el mío, si vivimos bajo bajo esta conducta de la venganza, del odio, del resentimiento, todo lo que hagamos estará condenado a eso, Atado, encadenado ahí a eso. atado. Sí, es verdad, es verdad. En una ocasión, a mí me gusta ilustrar la palabra Si no, por mucho, favor, claro que sí. porque Jesús, una manera de llegar más sencilla al pueblo era eh, hablándole por medio de En parábolas. parábola, claro. En una ocasión, dos hermanos en una campiña, en un lugar de campo, un día tuvieron una discusión muy fuerte y decidieron separarse, pero uno de ellos tenía bastante madera acumulada en su granero, y había un arroyo que separaba las dos propiedades, ¿sí? Al lado vivía su hermano, y un día contrató a un hombre, a un carpintero, y le dio un trabajo, le dijo: "Quiero que con toda esa madera que está ahí, me construya una cerca que sea bien alta para que mi hermano ni siquiera intente pasar para acá, para que no vea lo que yo hago". Y este hombre calculó la madera que tenía y no le alcanzaba para hacer toda la cerca que quería, y el hombre prefirió hacer un puente de madera. Ok. Cuando llegó el que lo contrató, se quedó viendo y se exaltó, y lo regañó, le habló mal al trabajador,
Y cuando estaba en eso, el otro hermano que también estaba con ese resentimiento, vio el puente que había en el arroyo y se maravilló tanto y se gozó que pasó el puente corriendo y abrazó a su hermano y le dijo, gracias, gracias porque hiciste un puente y esto significa que vamos a estar unidos. El hermano quedó desarmado. Ajá. Ese es Jesús. Jesucristo vino a hacer ese puente entre los que se odian, entre los que no se quieren y quieren tomar venganza el uno al otro. Jesucristo es el puente. Por eso es que tenemos que entregar nuestra vida totalmente a Él, para que Él gobierne nuestra vida, para que sea el Espíritu Santo quien nos gobierne. Claro que sí, tremenda historia. Pastor, mire esta tercera parte, pastor. La venganza impide que Dios actúe. De cierta manera hemos hablado de esto un poco, pero me dice, muchas veces Dios está dispuesto a intervenir, pero nosotros queremos hacerlo nosotros primero. Ajá. Yo no sé si usted lo ha hecho así, pero yo he tratado de actuar por mi, por mi propia cuenta y siempre sale mal. Siempre sale Como mal. dijo alguien, faltas no me ganan. Ajá, ajá, exactamente. O ganas no me faltan. Ajá, ya Ahí no me está, falta. sí. Eh, para mí, hace como 2 o 3 episodios atrás, eh, tratamos de poner en un orden más o menos, como decimos nosotros, un ranking, ¿verdad? En español, del 1 al 10, ¿cuál es la más importante? Ajá. Si la espera, o sabes, de los procesos, cuál es la más mala? Si esperar, si una pérdida, si esto. Yo para mí creo que el esperar es una de las cosas más difíciles. Sí. Entonces, porque esperar es quedarse quieto. Y muchas veces, Y atento. ajá, quieto y atento, pero muchas veces nosotros, por naturaleza, eh, no queremos esperar porque queremos nosotros tomar el control. Y Sí. cuando no tenemos el control, es más difícil aún esperar. Entonces, para nosotros no tomar, y esto estamos hablando de la venganza. La venganza, tú dices, voy a hacerlo yo, porque yo lo voy a hacer y me lo voy a disfrutar y lo voy a hacer como yo quiero y ahí se me va a ir el dolor. Pastor, se le va el dolor a una persona que toma la venganza en sus manos. No. Por nada, lo que hace es hundirse más, sumirse más en el dolor. Hablábamos con la mujer esta de la que hablábamos al principio, que fue condenada a muchos años por haber tomado venganza, y en ella lo que en esa entrevista terminó fue llorando y diciendo y reconociendo su error por la venganza. Nosotros no podemos permitir que Dios actúe como ese, como dice la palabra, el juez justo que es Dios. Ujú. No podemos permitir o no podemos quitarle el lugar a Dios. Es como si tú llegaras a una corte como acusado y quieras quitar al juez de allí, perdón, como defensa, Sí, y quieras quitar al juez, sentarte en el lugar del juez para condenar a quien le hizo el daño a tu cliente. No puedes hacerlo. Hay que dejar que Dios actúe como juez. claro que sí. Claro que sí. Eso siempre, la impaciencia va a hacer que cometamos errores. Cuando uno es impaciente, olvídese, usted va a cometer grandes errores. Lo vimos con Abraham, lo vimos con Sí, Saúl, lo vimos. Hay diferentes historias que nos van a llegar a nosotros a decir, espérate, todos los que tuvieron prisa por hacer se algo metieron en problemas. estuvieron en problemas grandes, problemas serios con Dios. Hay gente que ha tomado la venganza en sus manos y simplemente todo ha salido mal. Se ha apresurado. Hay gente que tomaron la venganza en sus manos y perecieron también en medio de la venganza, Sí. en medio del odio, en vez de contrarrestar. Lo malo no se confronta con lo malo. Para contrarrestar lo bueno, lo malo, tenemos que hacer lo bueno, lo opuesto. No paguéis mal por mal, dice la Claro que sí, palabra. claro que sí. Al contrario, hacer el bien. Eh, y esto es muy interesante porque la gente dice, no, pero en la Biblia dice que el ojo por ojo y el diente por diente Ajá. y así. Sí, pero eso era que se le daba a los jueces, a los que juzgaban, Sí, para, pero para el era juzgado, a medida a de medida lo que que había hiciera. pasado. Claro que sí. Porque si un agresor, eh,
golpeó a alguien, por decirlo algo, en ese golpe perdió un dedo, eso mismo era lo que le aplicaban al otro. Claro que sí. Pero si este me quita un dedo, yo le voy a cortar la mano o hasta el brazo completo para que aprenda. Ajá, Entonces, exactamente. la ley del talión se refería a eso, siendo equitativos en lo que se había cometido contra el otro. Sí. Y tú hablas de la espera. Ernie, es tan difícil esperar. Dios tiene 3 formas de responder. Mm. Cuando tú estás en una aflicción, Dios tiene 3 formas de responder: sí, no y espera. Así así mismo. Sí, estás feliz porque Dios te respondió Ajá. la oración. Sí, sí, porque, ay, oré y Dios me respondió. Mire, le pedí a Dios que hiciera justicia por mí y la vio La hizo. pronto. Y ya no tuvo que tomar venganza. No cuando Dios le está diciendo, no, eso es mío, mía es la venganza. Pero cuando vemos que Dios no nos habla, no nos responde, entonces Dios te está diciendo, espera, estoy esperando el mejor momento Sí, para que mi justicia llegue a esa persona. claro que sí. La, esperar, eso es bastante mal. Yo tuve un episodio completo de esto y de verdad que es terrible. La espera es sumamente, sumamente, nos enseña mucho. Y el tema es que el que está en la espera acumula más odio y más sed de venganza, porque no puede ver, como dice la Biblia, no te impacientes a causa de los que hacen iniquidad. Sí, E igual forma, no tengamos impaciencia con el que nos hizo el daño, con el que nos hizo mal, obró mal. Dejemos que Dios obre. En mi país, en mi ciudad, hay un dicho que dice, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. No sé si usted lo ha escuchado, pero todo en el tiempo de Él, ¿sí? Al que hace daño a su prójimo, Dios se encarga a mediano, largo plazo en hacer justicia. claro que sí, claro que sí. Mire, y esta ya es nuestra historia, ¿verdad? Principal, o nuestro personaje principal es cuando Jesús nos enseña a nosotros en la cruz. Uf, Jesús en la cruz. Mucha gente no toma más en serio la historia de, no que más en serio, eso no es la palabra, pero toma la historia de cualquier otro personaje, de José, pero la historia de Jesús a veces no le damos la importancia que necesita. Mire, mire lo que pasa, mire a dónde voy. A Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, a Jesús lo golpearon, sí. no se defendió. A Jesús lo escupieron, lo humillaron, lo crucificaron. Pastor, a Jesús le hicieron tantas cosas. No sé, nosotros tenemos un evento aquí que hace nuestro pastor con otros pastores que describen la crucifixión de Cristo desde el punto de vista teológico, punto de vista histórico y punto de vista médico. Ajá, lo biológico. Sí, lo que le El pasó en su dolor, el cuerpo, padecimiento, uf, tremendo. eso es algo Lo impresionante. que, Ernie, lo que muestra la película de Mel Gibson, él mismo lo aclara y dice que no es ni la mitad de lo que Jesús Ujú. padeció. Es tanto lo que padeció, lo que él tuvo que pasar en todo este tiempo, simplemente por morir por nosotros. Y mire, esto es algo que en esa película, y eso no estaba registrado en la Biblia, pero esa frase que dijo el que estaba haciendo de De Jesús. Satanás, Ajá. de Satanás, Ah, okey. le dijo a Jesús en el Getsemaní, le dijo esta frase en la película, y eso es una carga bien pesada. ¿Sabes? No hay nadie que aguante eso. Pero lo dijo en una manera tan tenebrosa. Le dijo, eso no lo va, eso no hay nadie que resista a eso. Ni a lo que te va a pasar. ¿Sabes? Eso fue Sí, Getsemaní antes de ser. Decía, no hay nadie que aguante eso. El mismo enemigo de las almas iba a tener esa soltura para tú, haz lo que tengas que hacer con ujú. Jesús. Inclusive, el Señor fue separado de su Padre espiritualmente. Sí, Que eso señor. eso se llama muerte espiritual. Eso es algo terrible, terrible, que eso es la perdición del hombre. Esa es la perdición del hombre. Claro.
Pero Jesús, porque eso Jesús le dice, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Porque es que el pecado estaba sobre Jesús. Todo lo recibió Jesús. Todo, todas las enfermedades, La todo lo padeció maldad, la maldad. todo, Y el Señor simplemente le decía, Padre, perdónalos que no sabe lo porque no que saben lo que hace. hacen. Qué poderoso es el perdón de Dios, pastor. Ahí lo que Jesús demuestra es el perdón, lo que encierra la palabra de perdón, el no tomar venganza. Mire que, aparte de eso, estuvo buena la anotación de esta frase del enemigo allí en la película, y aún así, el enemigo hablan de los 2 ladrones, el bueno y el malo. No, los 2 eran malos, si Claro, estaban ahí era porque habían hecho claro que mal, sí. sino que uno le dice: "Bueno, si eres Dios, bájate de ahí". Él tenía el poder Ujú. para haberlo hecho y haberse librado de ese dolor. Pero no, 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 padre, por favor, yo no, esto lo veo como muy difícil. Déjeme, sáqueme de aquí. Jesús pudo haberlo hecho Claro que sí. y Dios pudo haberlo hecho, pero él asumió el reto Ujú. para que la humanidad entendiera la connotación tan grande de lo que es el perdón. Sí. Y vemos que el otro ladrón, no el ladrón bueno, sino el otro arrepentido, ¿sí? Que se ganó el paraíso ese mismo día, Wow. fue porque reconoció a un Jesús que estaba lleno de perdón, que estaba lleno de amor, lo que había en él. Tal vez en el último momento podemos arrepentirnos de la venganza que queremos tomar y Dios trae refrigerio a nuestra vida. Claro. Nuestro cuerpo, nuestros huesos se rejuvenecen cuando ya dejamos de pensar tanto en la venganza y tener esa sed de venganza, Ernest. Hay muchas personas, pastor, que ya estamos llegando al final del programa ya. Uf, se fue volando esto. Está buena la conversación, Sí, pastor. Pastor, hay gente que nos está viendo que los hirieron en sí, alguna iglesia, en algún lugar, en algún hermano en Cristo, y vive con esta sed de venganza, con esta envidia, porque quizás eso no pasa en Colombia ni en Puerto Rico, pero aquí pasa. Entonces, es serio. Lo que nosotros estamos hablando en esta noche es serio, porque aquí se nos va la vida. Aquí se nos va la vida a nosotros. Estos son puntos teológicos o como usted lo quiera llamar, son puntos importantes en nuestra vida que tienen que ver con nuestra salvación. total. Porque, y con la salvación no se debe de jugar, no se debe de jugar. Tenemos que tratar de mantener estos puntos básicos, por lo menos, ¿verdad? Estar fortalecidos en esto. Hermanos que nos escuchan, por favor, por favor, no tome la venganza en sus manos. Hay gente que, pastor, que quizá nos ve, que están a punto de tomar la venganza, que están planeando cómo Fraguando hacerlo. todo el tiempo. No duermen, hay gente que no duerme pensando en cómo hacer para vengarse de quien le ha hecho daño y pierden el sueño. Ujú, Y usted sabe que cuando se pierde el sueño, el metabolismo del cuerpo cambia, vienen todo cambia. enfermedades, todo eso. Entonces, dejar atrás eso y pues sí, se vive un momento de dolor, pero tenga la plena confianza de que Dios va a hacer justicia por ti. Claro que sí, claro que sí. Dios hace justicia y Dios es el que todo lo puede. Y en esta noche, pastor, que vamos a entrar a hacer unas oraciones. A mí me gusta siempre orar por la salvación, ¿verdad? Por los hermanos que en esta noche han decidido aceptar a Cristo. Luego, pastor, por favor, nos va a orar por los enfermos y por las personas que necesitan fortaleza, ¿verdad? Para seguir hacia adelante. Pero primero vamos a hacer unas oraciones en esta hora. Y si usted, esta palabra sobre la venganza, sobre lo que hemos podido exponer en esta noche, usted se sintió identificado y dice, yo necesito a Cristo primeramente en mi vida para poder sanar estas heridas que tengo a causa del dolor y estos deseos de venganza, quiero que se vayan. Primero tienes que aceptar a Cristo para soltar esas cargas. Y yo te invito a que hagas esta oración conmigo de salvación y repite conmigo, Padre, he pecado, pero me arrepiento y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, yo soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría.
envía tu Espíritu Santo a mi corazón y que habite dentro de mí. Si hiciste esta oración, te pido que busques una iglesia. Si estás en el área de Hudson, Spring Hill, Holiday, Port Richey, Newport Richey y quieres congregarte con nosotros, no tienes ninguna iglesia, ven para acá, 6819 Jasmine Boulevard, aquí en la ciudad de Port Richey, en Florida. Estamos aquí con las puertas abiertas. Así que, pastor, vamos a hacer una oración por los enfermos en esta noche, todas las personas que dejan su petición. Así que, por favor, puede hacer esa oración de Claro que sí, sanidad. hermano. Padre, te doy gracias por esta linda Gracias, Señor. oportunidad, Señor, de llegar a cada uno de los televidentes que en este momento están viendo este programa, Señor. Sé tú primeramente trayendo perdón sobre nuestras vidas, perdón de nuestros pecados, Señor. Yo te pido por aquel, Señor, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel anciano, Señor, que está padeciendo una enfermedad. Trae sanidad a su cuerpo, Señor. Reclamamos la promesa que tú nos has hecho, Señor, que por tu llaga hemos sido nosotros curados, Señor. Sí, sí. Que el que está viendo en este momento este programa, Señor, sea sano ahora en el nombre de Jesús. Tú que estás allí, levanta tu mano, dirígela a la pantalla, sea en el celular, sea en el televisor, donde quiera que esté viendo este programa. Levanta tu mano por fe y dile: Señor, sáname lo que hay en mi cuerpo, Gracias. que sé que no viene de parte de ti. Échalo ahora fuera en el nombre de Jesús. Padre, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y Padre, por el poder de tu palabra, lo declaramos que todo cuerpo es sano, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Bendice a todo aquel que está viendo este programa, Señor, y tráele paz a su corazón. Señor, aquel que está enfermo por causa de esa sed de venganza, Señor, tráele paz. Háblale en el sueño, Padre eterno, muéstrale tu justicia y que tú vas a obrar. Quítale toda amargura, todo espíritu de Señor. amargura. Se va ahora en el nombre de Jesús. Nombre de Y Jesús. declaro, Señor, mentes y corazones libres de todo espíritu de venganza. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están a esta hora o nos acompañaron en este programa, Señor, hasta este momento. Los bendigo Sí, en sí. el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. La verdad que ha sido un No, honor Ernest, estar aquí con usted esta noche. qué bueno. Quiero saludar, tengo a algunos amigos en Puerto Rico, Claro que sí. allí en el canal 56, 46. 46 que nos Sin duda. están viendo a esta Ujú. hora. Saludo a la isla hermosa de Puerto Rico, a la gente en Colombia y en todos los países que a este momento ven este programa. Claro que sí. También le quiero enviar un saludo a mi esposa, que está allá en los controles. Ella, mi amor, te amo. Ella es la que está moviendo las cámaras y La todo al pendiente. productora de este programa. Productora, y también a Lomar Otero, que es el productor también de este programa. Gracias a todos por su sintonía. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, ASCD, el podcast. Ahí va a ver este episodio y muchos episodios más que tenemos ahí. Es un contenido bastante amplio, de diferentes temas de gran interés para que usted siga creciendo. También nos puede conseguir en el TikTok y en el Instagram. Pastor, ¿usted tiene redes sociales? Dígala por Sí, ahí. claro, estamos en Facebook y en Instagram, en Facebook como Edgar Yáñez, en Instagram Edgar Yaez 19, ahí estamos. Cuando quieran entrar ahí hay varios tips que todos los días mandamos. También quiero cerrar ya este programa con una palabra que usó, una frase que usó, por decirlo, el gran filósofo Chespirito a través del personaje del Chavo del Ocho, que nos dio tantas enseñanzas. Sí, yo sé cuál es lo que usted va a Sí. decir. Dígala. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Así es, más claro no puede ser. Amén. Tremenda verdad. Así que gracias por estar en sintonía. Gracias al pastor Ñañez por estar con nosotros. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Dios te bendiga.